Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es programa de fin de año, programa de cierre de ciclo 2018. Y lo que me queda en realidad es pensar en todo lo que pasamos juntos a lo largo del año, ¿no? Hemos hablado con actores como Gerardo Romano, como Osvaldo Santoro, hemos traído gente, analistas internacionales como Eduardo Martínez, como Gretel Ledo, como Jorge Castro, y economistas de todos los tamaños, colores y pensamientos, Datelis, Milei, Giacomini, Agustín Monteverde, Esper, toda gente que nos planteaba lo que estaba pasando en Argentina y que nos aclararon en realidad de lo que pasaba en ese momento y lo que podía pasar. Muchas veces pensamos allá por el comienzo del año que eran tremendistas, que estaban exagerando, que no nos decían la verdad, o que en realidad eran kirchneristas contra el gobierno, como anteriormente pasaba con los que hablábamos cuando hacían las cosas bien, muy pocas, y decían que eran macristas, o sea que todos éramos macristas. El gobierno eso se lo creyó, por otro lado, y si ustedes no tienen mala memoria, recuerden que a principio de año, viniendo de un año electoral donde el gobierno había arrasado en las elecciones, ya la reelección estaba asegurada. Pensábamos que no hacía falta ni hacer pasos, ni siquiera hacer elecciones. Macri seguía por 4 años más porque todo venía bien. Después de esas elecciones, comienza el año 2018 y comienza la gran batalla contra la inflación, contra la devaluación, contra los dólares que se llevan al exterior. Y vivimos un proceso de 4 meses de locura, todos los argentinos, donde pasamos a dejar de viajar al exterior, de pagar $1 lo que no vale, o lo que sí vale, no lo sabemos, y participar de una creación nueva, económica, distinta, que no fue distinta. Tasas altas, inflación alta, dólar alto y Argentina en recesión. Una recesión que ahora estamos discutiendo si va a ser el primer trimestre, el segundo trimestre, y yo me siento como en el 2015, si va a ser en el primer semestre o en el segundo. Bueno, lamentablemente no creo que sea ni el primero ni el segundo semestre por lo que se ve y por los cambios que podemos esperar que haya dentro de la economía argentina, donde no hay ningún pulmón, ningún pulmón. Y por otro lado, vamos a entrar en un año electoral, con el chipún, 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 y decir que todos los muchachos se van a poner en los estrados diciendo que nos vamos a ocupar de los ancianos, de la educación, de la salud, de la justicia, de todo lo que después nos olvidamos. Y los argentinos vamos a tener que votar. Y normalmente, ¿saben lo que hacemos cuando no tenemos salida y no nos gusta ninguno? Votar el mal menor. Y así no fue. Así que como despedida les hago este pensamiento o este concepto que lo vayan pensando. El mal menor así no fue. ¿Quién va a venir a este programa, que es nuestro último del año? Lo que siempre hacemos en el primer programa del año y en el último. Ricardo Moner Sanz, un abogado constitucionalista que estuvo con la corrupción a full, denunciando y denunciando y denunciando, y que lo conocemos allá de la época de Menem, donde nosotros nos ocupamos de todos los temas que él hizo y denunció, tanto en aquel gobierno como en el gobierno kirchnerista. Y después Agustín Monteverde. En nuestro programa, que hace muchos años viene, lo llamábamos el tirabombas. Bueno, vamos a preguntarle, a ver,
que me haga un desarrollo de cómo estamos y de cómo va a funcionar Argentina en el 2019 y en el 2020. Y así nos vamos a despedir de este año que fue duro, difícil, complicado para todos nosotros y que esperamos que mejore el año que viene en nuestra capacidad de trabajo y en todo lo nuestro. Señor director, los que auspician este programa, venimos de lleno con los invitados, pero recuerden, todas las redes sociales, después del día miércoles a las 23, participan de este programa y lo pueden ubicar permanentemente y ahí quedarán como recuerdo de todo lo que nos pasó a lo largo del año. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa de fin de año y de fin de ciclo. Y acá siempre tuvimos una cábala. Los programas eran Moner Sanz, Monteverde. Es una cámara, empieza en el programa y termina en el programa. Así que, para seguir con la cábala, estoy con Ricardo Moner Sanz. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Te agradezco la invitación. La pregunta es, ¿y terminan con el programa o en el programa? Terminamos el año en el programa con ustedes. Mal chiste. No, cumplimos 20 años, nosotros cumplimos 22. Y hay causas que tienen 20 o más, Sí. que hemos charlado contigo. Una de los que cumplió 20 años y que le pusimos la velita y la bengala fue la de los sobresueldos. Tal cual. Que te fijaste que para los diarios Sí. la inició Magoya. Sí, no, muy chiquitito. Yo, porque lo tengo desde la vieja época Claro. que somos amigos, Sí. pero sí, como que vino sola la Vino causa. sola, cayó del cielo. del cielo. Sí. No que fue Ricardo Moner Sanz, Sí. no. Y la otra que estamos, que ya festejamos, fue Armas, Armas. que por el paso del tiempo, Sí. como Moner Sanz se olvidó, la justicia dijo, bueno, no pasó nada. No pasó nada. 23 años. 23 años. Porque fue de 1995, 15 de marzo del 95. Y en homenaje, para que el televidente lo sepa, el homenaje a este programa es que el mayor programa que se ocupó permanentemente de venta ilegal de armas y de los negociados en los tiempos de Carlos Saúl Menem fue este señor, Oliver Arrendo, con una constante postura que no la ha olvidado. Y no la ha olvidado en este tiempo, cuando tendría derecho a decirme, bueno, pero en el año 2018 lo mayor fue el tema de los cuadernos. Supongo que él lo piensa,
Pero No, no, yo, no. lo mayor fue empezar a mostrar que ya en el año en que iba a ser reelecto Así es. Carlos Saúl Menem, podíamos tener, llamémosle la valentía, la audacia o la inconsciencia de poner en marcha la venta ilegal de armas a Ecuador, a Croacia y un poquito a Bosnia. Ahora, después que nos acompañó todo este tiempo, ¿qué opinás de la justicia hoy? Porque parte de la justicia de hoy es parte de la justicia de ese tiempo. Sí, y además... Entonces, son Robin Hood, son el cardenal, es la reina, Y además la pregunta... o van cambiando. Es eso, van cambiando, porque tu pregunta encierra esta otra. ¿Cómo explicás, Ricardo, las subsituaciones? Un día se dice que aquella causa que también me tocó iniciar a mí, vudú y Chicone Calcográfica, como causa, el periodismo había meneado el tema antes de mi... Y Ministerio de Economía con vudú también. Sí, sí. Y los coches... Los coches comprados, trajes, zapatos, alta. me acuerdo, Sí, lo sí, tratamos sí. en este programa. Tal cual. Pero un día le dicen 5 años y 10 meses Sí. y quédese preso, porque es fallo de condena. Eso es en un agosto de este año, si la memoria no me es infiel. Y hace muy pocos días atrás, porque cambió una persona dentro del tribunal, dan vuelta el razonamiento y dicen, mientras tenga recursos para seguir pedaleando contra esto, que quede en libertad. El hombre de la calle, el hombre y la mujer de la calle que no tienen la información y o la cultura necesaria para evaluar estas cosas, no va a decir con razón, y vieron, está todo arreglado. Y sí. Esta es la sensación que quedó el mismo día que me llamaba, porque hay una vieja frase mía que algunos utilizaron, que no quería irme de este mundo sin vudú preso y sin Carlos Saúl Menem condenado. Entonces, algunos medios, cuando vieron que el otro día aquello de preso dejaba de ser preso, buscaron alguna palabra nuestra. A mí lo que me preocupa no es mi opinión, me preocupa la opinión del hombre de a pie. ¿Y sí? Porque cuando estudiábamos en la Facultad de Derecho, se nos decía que la docencia que hacía el Poder Judicial estaba en las sentencias. Ahora, si la sentencia dice primero A y poco tiempo después dice absolutamente Z, no B, Z, el hombre de a pie, la mujer de a pie, no tiene referente moral. No. Es más, se cultiva la inmoralidad del tal que va. Total, a los peces gordos al final los contempla. No sé qué va a pasar cuando se le sumen otras causas al caballero vudú. Creo que decir caballero vudú es una contradicción en sus propios, Totalmente. en sus propios términos, pero no importa. Pero de cualquier... No, porque además tenés una, digamos, prolífico en causas. Sí. Lo mismo que la expresidenta, pero prolífico en causas. No es que es una causa... A mí me encanta cuando hablan de presos políticos. Son políticos presos, no presos políticos. Así es. Los muchachos hicieron todas las que podían Así es. y aún más, y no se sabe dónde está la mosca. Un hombre de tu profesión, Carlos Pañi, un día mirándolo yo por televisión, me ilustró que la primera denuncia por enriquecimiento ilícito respecto de Julio Devido se debía a mí. A vos, sí. Conseguí el teléfono de él y le agradecí porque me había informado, y no solamente me había informado, lo había dicho, porque en esto también la egolatría se lleva un tramo. Si yo no existo para este tema, sobre sueldos, como hace un rato hablábamos, entonces es mejor para cierto periodismo que se retroalimenta consigo mismo. Esto Claro. es un tema que algún día lo vamos a analizar Es cierto. separadamente. Ahora,
Tenemos justicia, por un lado, con corrupción por los jueces que largan a violadores. Tenemos justicia con corrupción con jueces que se asocian con el narcotráfico. Tenemos justicia con corrupción con la policía que hace secuestros. Y vamos a decir, como dice todo el mundo en televisión, no es toda la justicia, como no es toda la policía, como no son todos los políticos, pero son la mayoría. Sí, y son los que más suenan. Es una cantidad demasiado importante como para que quede clandestinizada. Además, como la mala noticia es buena noticia periodística, queda muy en altavoz. Pero tenés razón en esta comparación que estás haciendo y sobre todo la gente le empieza a endilgar a Bonadío algunas cosas, olvidándose que Carlos Corach ingresó el nombre de Bonadío. ¿Te acordás en la famosa? La servilleta. Bien, la servilleta con Cavallo. Así es, con Cavallo. Con Cavallo. Entonces, a mí me da mucha pena porque mientras vos y yo elegimos presidente en el acierto o en el error, y después no podemos hacer más que mirarlo y en todo caso criticar o judicializar alguna cosa. En el Parlamento no tenemos voz y voto, no. Pero en el Poder Judicial tenemos ingreso. Entonces, es el único que tiene la puerta abierta para que le digan que tiene razón o que no tiene razón. ¿Por qué el ladrón de gallinas rápido, con condena rápido? ¿Y por qué entonces... Bueno, pues tenés la otra parte con sobreseimiento rápido. Con sobreseimiento rápido. El sobreseimiento express de Ollarvide. Así es. El sobreseimiento express de Bonadío. Sí. O sea, hay muchos sobreseimientos express. Tal cual, tal cual. Entonces, la discontinuidad, que no sé cómo se arregla, porque fíjate que la Constitución Nacional no ha previsto la posibilidad de una puesta en comisión del Poder Judicial para decir, bueno, ¿cuál es la trayectoria de A, B, C, D? Claro. No lo ha puesto. La famosa auditoría judicial que habría que hacer los jueces. Sí, se la hizo, pero después de eso No pasa nada. No pasa nada. A veces... Además, la sociedad, como vos decís, la gente de a pie, ve por un lado que al margen de los que sobreseen o los que sacan, los delincuentes comunes no cumplen condenas. Tal cual. Entonces, a un tipo le dan 10 años y a los 4 años está reiterando el por qué le dieron 10 años. Sí. Y vuelve a salir, le dan otros 10 años a los 2 años y vuelve a reiterar o violaciones o robos o asesinatos o lo que sea. Las sentencias en el Poder Judicial no están haciendo decencia ni docencia. Esta es una especie de valoración en conjunto. Uno puede de pronto decir, bueno, pero el juez Torres, federal, se animó a meterse con la posibilidad de que yo fuera amicus curiae y darle un poco de cabida al tema Chevron YPF, que es un caso donde YPF está, sí, a mi juicio, muy mal parada. Han creado sub-YPFs en offshore, en Delaware, paraíso fiscal, ¿no? Pero, sí, uno puede encontrar las excepciones que justifican la regla, pero en todo caso también habría que mirar de frente y con toda la energía posible al Consejo de la Magistratura, obvio, que teóricamente se constituyó en aquella reforma de la Constitución de 1994 precisamente para que esto que estamos hablando no ocurriera. Entonces, si se permite que ocurra, si hay lentitudes, realmente, el caso Freiler es la excepción quizá que justifica la regla, ¿no? Pero en definitiva, el Consejo de la Magistratura no ha significado lo que quiso ser en su momento, que era superar el acomodo, porque antes era el Poder Ejecutivo le proponía al Senado y listo, antes de la reforma constitucional,
Ahora, teóricamente, hay filtros para enjuiciar y filtros para promover, y sin embargo, hace un minuto acabas de hacer vos una radiografía de policía y justicia, de un juez de casación de la provincia de Buenos Aires. Casación es un tribunal mayor al de segunda instancia, que en la provincia de Buenos Aires parece que tenía vinculaciones con el narcotráfico. Hay cosas impensables, ¿no? Claro, y todo ese combo, y para cerrar, pondría las declaraciones de Rosenkrantz, presidente de la Corte, con respecto al pago de ganancias de los jueces, que me pareció que hay que quemar todos los libros, directamente. Yo, como humilde profesional de los tributos, le digo que ni la ley tiene exenciones con respecto a ellos, y nos dio una explicación de cómo deberíamos cobrarle ganancia a los jueces a futuro. Sí. Yo creo que hay que tener bastante cara para explicarle, como hablábamos, con temas jubilados, alumnos, maestros, médicos, de la intangibilidad del salario. Sí. Hay que ser, no lo voy a decir porque es una guarangada, pero la verdad que hay que tener cara para hacerlo. Sí, con salarios que son inmensos, con políticos que ganan inmensos salarios también, y con la gente del común que sostiene a ellos, cobrando miseria y no llegando a fin de mes. Así es. El empleo público en promedio es mayor que el privado. Pero mucho. Mucho mayor. Mucho más. Y entonces, quedarse ocupando un lugar, aunque más no sea calentando la silla, porque hay gente de sobra, etcétera, etcétera. A su vez, alguien puede estar diciendo, sí, Monal Sanz, pero si a esa persona se lo saca del ruedo, ¿dónde consigue trabajo? Esto es cierto, y eso nos lleva a preguntarnos, en el año que viene, yo sé que esta es una de las últimas tareas tuyas del año 2018, en el año que viene, ¿va a haber una estructura económico-social o el intento de una nueva estructura económico-social que haga cierto que la democracia es, sobre todo, el principio de igualdad ante la ley? Esta es la gran pregunta y lo dejo casi como un desafío. Yo sé que tu respuesta no puede ser optimista, yo sé que mi respuesta no puede ser optimista, pero dejemos ese mensaje como una tarea digamos, a boxear. Como vienen boxeando bien, yo acabo de escribir una nota para un diario, en esto donde las mujeres, por suerte, rompieron el silencio. Sí. Y más allá de tribunales, de jueces y de abogados, y más allá de si lo pueden probar o no probar, se cargaron al hombro a la gente con poder, se llame poder político, se llame poder funcional. Me parece que puede haber una lección que nos explique no solamente que las mujeres son avasalladas, acosadas, sino por qué ganan menos que los hombres, por qué es una nota periodística que maneje un ómnibus, por qué no vamos a la igualdad que pregona la Constitución Nacional. Gracias, Ricardo, como siempre, por acompañarnos y gracias por todo lo que nos has brindado a lo largo de todos estos años. Gracias a vos por tu generosidad de invitarme. Al contrario. Hacemos apenas una pausa y vamos a hablar con Agustín Monteverde. Le vamos a preguntar de la economía de este país. Les recomiendo, pónganse los cinturones de seguridad. Gracias. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y la cábala sigue a full total en este programa. La apertura es Monerzán, Agustín Monteverde. Nuestra despedida de año es Ricardo Monerzán, que ya estuvo, y estamos con Agustín Monteverde. Gracias, Agustín, por ser la cábala de Economía Ahora permanentemente. Pero un gusto estar aquí donde tantos fines de año hemos estado. Tantos fines de año hemos estado. Y siempre decimos, viste, no puede haber peor. Pero siempre nos superamos, ¿no? Yo leí una nota tuya que decías otra vez sopa, sí. Título que le debes haber afanado a Milei y Giacomini, pero después leía la nota, y que no tenía nada que ver con eso, que estamos en las mismas situaciones económicas de siempre. O sea, potenciamos lo malo. A ver, el gobierno de Macri, ni bien asumió, tomó una decisión, que fue... conocedor de que el principal problema de la economía, perdón, todos los políticos son conocedores de eso, que no lo digan, que digan que está todo bien, pero ellos saben que el principal problema de la economía es el tamaño exorbitante del Estado y del gasto estatal. Exacto. Que está destruyendo la economía argentina. Bueno, el gobierno de Macri tomó la decisión, de vez de atacar de frente ese problema, en vez de reducirlo, financiarlo. Por eso a partir de ahí empezó a hablar de déficit fiscal, no de gasto. Y aplicó una triple receta que básicamente consistía en mantener una presión tributaria alta, por otro lado, recurrir al endeudamiento masivo. Así es. Y el tercer pilar de esto, tasas de interés altas que contuvieran, que reprimieran la inflación, o mejor dicho, la postergaran, porque... ahora me gustó pretender, más. Claro, pretender parar una infección con analgésicos es solamente... posponerlo. Es posponerlo porque eso va a seguir, porque la infección sigue y el dolor va a ser aún mayor, ¿no? Bueno, esto fue lo aplicado durante estos 3 años. De gradualismo no hubo nada, es decir, más bien había en todo caso inacción. Y si hubiera que hablar de gradualismo... ¿O fue gradualismo para peor? Fue gradualismo al revés. Para peor, claro. Al alza del gasto. Exactamente, fue gradualismo para peor. Entonces, hoy tenemos todo lo que sabía que tenía que hacer, no lo hizo e incentivó lo que se hacía mal. Hoy tenemos mucho más gasto que el que teníamos 3 años atrás, pero tenemos también mucho más gasto que el que teníamos 1 año y medio atrás. Es decir, en todo caso, repito, el gradualismo fue al alza. Ahora, en mi caso, hablé con hombres de gobierno por noviembre, tratando, digamos, buscando transmitir, noviembre del año pasado, ¿no? El problema que eran las LEVAC. Medio ahí lo logré asustar, pero bueno, no pasaba algo nada. En marzo... Algo te escucharon. En marzo... Cambiaron. Bueno, claro, pero... Para peor. Pero en marzo explota el tema de las LEVAC. Claro. Perdón, en abril. En marzo yo lo vuelvo a hablar con otro hombre de gobierno, decirle, cuidado, porque esto ya está para estallar. Estalla. Y a los pocos semanas de corrida... recurren al Fondo Monetario. Y empezamos una serie de tumbos en que siempre lo que se buscó hacer es más o menos evitar tomar el toro por las astas, enfrentar el problema. Y en uno de esos últimos tumbos y vueltas, porque te recuerdo que a 48 horas de anunciado el acuerdo ya había de vuelta corrida, el gobierno interpretó que era contra el peso, y en realidad no era contra el peso, era contra todos los activos argentinos en general. Por eso se fijan más en la calma cambiaria que en la situación del riesgo país. Así es, así es. En la última vuelta de tuerca que tuvo todo esto,
pasando por el medio, por un fin de semana que tuvimos la ilusión de que iba a haber un recorte estructural. Un cambio económico. Y a media mañana del lunes nos enteramos que era simplemente una gesticulación, un puro cambio de tarjetas de presentación, Así en donde es. había un tipo que dejaba de ser ministro para ser secretario, pero todo seguía igual. Llegó el cambio de presidente del Banco Central y la presentación como supuestamente una nueva política. Esa nueva política, en realidad, no tiene nada de nuevo, y ahí está otra vez, sino que es llevar in extremis lo que habíamos visto hasta ese momento. Entonces, presión tributaria altísima, al récord absoluto. Somos el país con mayor presión tributaria del mundo, y no lo dice Monteverde, lo dice el presidente Macri. No. Sí, sí. Tenemos ya deuda que hemos tomado, solamente por el Fondo Monetario, decenas de miles de millones más de un saque, y La trajimos más, o sea, el Fondo Monetario era más pausado y la tuvimos que traer más cerca porque ahí voy a ir, por la presión que había con respecto al valor. y ahí hay un tema sobre el cual vuelvo enseguida. Y tasas de interés Altísimas. astronómicas, que superan largamente la tasa de retorno del capital para cualquier ramo de negocio que haya en la Argentina, salvo el narcotráfico. Entonces, obviamente que de inversión ni hablemos, porque con estas tasas de interés, de consumo tampoco, las dos ruedas de la economía, la más virtuosa, la inversión, o la otra, el consumo, ninguna de las dos puede funcionar porque las familias también están ahogadas por impuestos y por tasas de interés. Entonces, ahora, con el Fondo Monetario pasó algo muy curioso, que es, como no alcanza, como esa llave mágica, y acorta. esa llave mágica no funcionaba, van por más y piden adelanto de desembolsos para Crece cubrir y ¿qué acorta. cosa? El año 2019. Llegar a las elecciones. Nunca estuvo tan transparentado que el único objetivo de un gobierno fuese durar hasta las elecciones. Llegar y en todo caso, por supuesto, ganar, ¿no? Obviamente las elecciones. Es decir, el tema no es tanto gobernar, sino ganar elecciones. El hecho es que la infección sigue ahí. La infección, como no quisimos atenderla con antibióticos, empezamos con una aspirina por día, después pasamos a 2 por día y ahora llamamos tomándonos una caja. El problema es que esto tiene... el mal de fondo no lo cubrís. El de fondo no lo cubrís, sigue agravándose y, por otro lado, están los efectos colaterales de las aspirinas. Es decir, la úlcera que te proveen esas aspirinas son los efectos colaterales que tenés. La recesión económica que tenés por no atacar el problema de fondo, que es el gasto, por cubrirlo generando más recursos por vía tributaria o por vía del endeudamiento y manteniendo una tasa alta, quedan a la vista porque es una recesión de fábula la que viene. Lamentablemente, seguimos postergando de que, bueno, no va a ser en el primer trimestre, va a ser en el segundo. Pero olvidémonos de eso, Agustín. 2019, año de elecciones, chipún, volvemos a ocuparnos de los jubilados, de la salud, de la educación, de todo lo que mentimos todos los gobiernos, y después no nos ocupamos porque los pobres siguen siendo pobres, digamos, la estructura del país sigue siendo ineficiente, todo mal, con un gravamen tributario cada vez peor. Todo ese tema se va agravando, pero llegás al 20, que van a empezar los vencimientos de las hermosas tasas de interés por los cuales nos endeudamos para pagar el déficit llámese bruto gasto, que tenemos hoy. Bueno, mira... Y tenemos que renovar con un riesgo país. A ver... ¿Cuál será? La bomba... Hay un tema... Antes de meterme con el endeudamiento, voy a hablar del otro endeudamiento. Porque acá hay un endeudamiento fiscal y otro cuasi fiscal. En realidad los dos son fiscales. Son los dos. Los dos son del Estado. Lo que pasa es que uno del Banco Central, no es el Tesoro de la Nación. Es lo mismo. La famosa bomba de las LEVAC, que explotó con tasas muy inferiores. Las tasas de hoy son 2,5 veces las tasas
con que explotaron las LEVAC, los plazos de las LEVAC eran muchísimo mayores a los plazos de las LELIC. Así es. Hoy son de 7 días, en ese momento eran de 35 días a casi un año. Por eso era el martes trágico. Claro, la gran diferencia y por la cual lo venden como algo más estable, pese a que tiene condiciones que claramente son más inestables, si tiene menor plazo, tasa de interés más alta. En realidad, lo que esto significa es, en primer lugar, la fragilidad del sistema bancario argentino, la fragilidad institucional, porque muestra la o sea, que son manipulables por el poder para tener que aceptar lo que sea. Sí. Ahora bien, cuidado, eso no da más estabilidad, ellos se autoengañan porque los bancos eran manipulables, eran dóciles al llamado del presidente del Banco Central, pero los clientes de los bancos no son manipulables. Lo que entonces debemos preguntarnos ahora es, esta corriente de inversión en los bancos, los depósitos han crecido mucho, los bancos toman plazos fijos y los vuelcan todos a las LELIC. Y cobran por la diferencia, Está bien. Ahora, esos depósitos que han crecido y mucho, que están para quedarse por 1 año, 2 años, 3, o la perspectiva es más corta. Lo que se le ha propuesto a la economía, la rueda de auxilio es una nueva bicicleta financiera. Así es. Nada más que si la primera bicicleta financiera, la del modelo Sturzenegger, era con tasas a 26%, ahora es con tasas, o sea, el piñón de multiplicación de la bicicleta es mucho mayor. Ahora, el problema es que el arte de andar en bicicleta financiera es bajarse a tiempo, porque nunca puede ser el último que apague la luz porque ahí perdiste plata. Ahí perdiste. Porque la bicicleta financiera es querer generar ganancias en dólares apostando al peso, por la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de devaluación. Así es. Razón por la Clarísimo. cual, en la medida que el riesgo sea creciente porque el tiempo pase, y esta es una bicicleta financiera que te recuerdo tiene fecha de vencimiento sellada en la frente, porque el mismo gobierno lo dijo, es llegar a las elecciones. Después de las elecciones, los desembolsos del Fondo Monetario caen, no alcanzan para... Hay que renegociar deuda. El problema entonces es que los ciclistas van a querer bajarse de la bicicleta antes de ese tiempo. Los mercados se anticipan. Razón por la cual digo que es muy difícil, con este diseño, basado puramente en la magia de la bicicleta financiera, del carry trade, es muy difícil volvamos a tener un episodio financiero antes de las elecciones. Y un episodio financiero que en este caso, si antes habíamos tenido una corrida, como te dije, contra todos los activos argentinos, pero que podía ser vista como cambiaria, ahora el centro de gravedad lo estás corriendo a los bancos, porque los pusiste en el medio del problema. Claro. Los vas a descapitalizar a los bancos. Bueno, es que lo que va a pasar es que los bancos se van a dar media vuelta y le van a decir, me tenés que dar la plata. Y entonces ahí toda esta arquitectura se cae como un castillo de naipes porque vas a tener que emitir y vas a tener que quebrar con el Fondo Monetario. ¿O qué? ¿O vas a tener que agarrar y darle un bono a la gente? ¿Cómo resolves el problema para no emitir plan de emisión C si la gente te está pidiendo que le devuelvas la plata? Vayamos ahora al tema del endeudamiento, pero fiscal. Bueno, vos tenés que el gobierno ha estado tomando deuda y particularmente este préstamo del Fondo Monetario, sabemos que esos desembolsos disminuyen fuertemente en el año 2020. Sí. Ocurre que entonces ya el 2020 lo tenés a la intemperie en cuanto a los vencimientos de deuda y cubrir cualquier hueco financiero que haya. Cuando vos está vacío, examinas las proyecciones de mis colegas más optimistas y a su vez que sean respetados, ¿no? Condicionan el éxito del programa, ¿no? Es decir, este programa podría tener éxito si tal cosa, si tal otra y si tal otra. Anotas a pie de página.
Cuando vos contabilizás todas esas notas a pie de página, todos los requisitos ¿Qué tiene que tener? bueno, se tienen que juntar tantos astros que realmente Es difícil. es difícil. Concretamente, ¿qué tiene que ocurrir para que, bueno, llegues al 2020 y en el 2020 estés navegando razonablemente? Y ya me olvidé del problema que mencioné recién, del episodio financiero que veo por el tema cuasi fiscal. ¿Qué condiciones? En primer lugar, que el gobierno cumpla con todos los compromisos asumidos con el fondo. Ya vimos que el mismo tema cuasi fiscal puede llevarlo a incumplir. No es poca cosa que cumpla todos los compromisos cuando estamos hablando de un gobierno que muchas veces no No ha cumplido. ha cumplido. Segundo, que la situación internacional, te dicen ellos, no complique a la Argentina, no se agrave. En realidad, bien escrito es que se revierta. Porque el problema... Claro, porque ya está grave. Ya está grave. Nosotros ya tenemos cerrados los mercados Ya está de grave, deuda. sí, correcto. Nosotros hoy no podemos refinanciar intereses de la deuda siquiera. Es No vamos a emitir correctísimo. ningún bono en los mercados internacionales, ninguno. Entonces, lo que necesitamos es una reversión. La verdad que las señales que hay en la economía internacional no son en ese sentido, No ni siquiera plantean para el una resto de las reversión. economías emergentes. No, claro, no No plantean solamente la para reversión. nosotros, sino para cualquiera. En el plano local, también vos requerís que se mantenga firme la demanda de pesos, pero ya vimos que el fenómeno de la bicicleta financiera lo afecta. Entonces, ya de por sí, aquello ya tiende una amenaza también. La pregunta del millón, sobre el ¿cómo problema. crece el consumo? Bueno, ¿cómo va a Ni crecer, hablar. ¿cómo va a crecer el consumo cuando vos tenés impuestos, una presión tributaria fabulosa ya sobre las familias y tasa de interés por las nubes, reacomodamiento no te podés tarifario, endeudar, claro. una inflación? Y este tema del consumo me lleva a la otra condición que exigen, digamos, para que haya éxito, que es, bueno, la recaudación tributaria se tiene que mantener. Bueno, siempre una recesión lleva a una caída de la recaudación. Por lo tanto, realmente yo veo un año 2020 muy complejo en cuanto a la situación de la deuda. Razón por la cual yo creo que una reestructuración de deuda está A la vista. a la vista, salvo que haya alguna novedad o algún cine negro que uno lo desconoce. Gracias, Agustín. Clarísimo, fue una clase de economía y de lo que está pasando clarísima. Nos dejás muy preocupados para el 2020, porque si dijimos que en el 2015 había una bomba, ahora hay una bomba más potente y activada. Efectivamente. Así que gracias por haber compartido el fin de año con nosotros y esperemos que el año que viene, de alguna manera, aparezca un cisne negro, ¿no? Como para empezar a resolver Sí, temas. y que seamos maduros y que nos decidamos Tenemos que a hacer lo que tomar el tenemos toro que por las hacer. astas. Muchas gracias. Hacemos apenas una pausa y venimos a despedirnos con el doctor Peña. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bueno, último bloque
del último programa del año, por supuesto con el doctor Peña como a lo largo del año, y hablando de problemas de la DGI, ¿no? Hablando de problemas importantes de la DGI, de las reglamentaciones que nos salen. Más que importante. Muy importante, sobre todo para el contribuyente. Sobre todo, para el contribuyente y para el Estado. Porque en un momento en que la plata hay que pedirla prestada, porque la recaudación no supera el índice de inflación, Así es. que a mí me resulta extraño, entre paréntesis, porque si hay inflación, hay ciertos impuestos que siguen Que siguen. carrera. Por supuesto, la situación económica es mala, pero impositivamente, por ejemplo, para poner ejemplo, el IVA sigue el mismo ascenso que la inflación. Sí, pero si bajás la actividad, no equipara la Perdón. recaudación. Baja la actividad, pero la actividad es suplantada por los mayores valores porque acá sí, lo que claro. sube no baja nunca. Sí, es cierto. Entonces, quiere decir que a mí esos comunicados de la dirección impositiva, que no, que ha sido La recaudación muy de buena recaudación. débitos y créditos bancarios, Claro. por ejemplo, es lineal, diaria, según la Exacto, inflación. Claro. Hablar de que la recaudación viene bien y está 15 puntos debajo de la inflación. La inflación se calcula en 47, 48%. Sí, señor. Y la recaudación subió el 33%. ¿A quién, ¿Qué es bien? ¿A quién le damos la medalla? Claro. No, es tremendo. Pero esto ocurre por la desconocimiento de la gente que ha ingresado en la cúpula del organismo. Y esto a mí, yo lo digo con todo sentimiento, porque yo me he pasado la vida en el organismo y he conocido a la gente, Y hemos luchado todo, y no hemos jugado la vida en algunos casos, tremendo. Tener que andar con custodia, tocar los casos intereses. grandes. Y acá, lamentablemente, en el momento en que más debiera preocuparse la FIP, porque plata, si no viene por créditos con el exterior, nadie ha hecho una inversión que se ha publicado, ninguna, todos prometen inversiones. El G20, hubo muchas conversaciones bilaterales al respecto, pero todo es a futuro, porque no hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica. Y porque no hay horizonte político. No hay horizonte político, muy bien. Y no solamente que no hay seguridad jurídica, nadie sabe lo que va a pasar. Ya la inseguridad quiere decir que llegó al límite, en mayúscula. Sí. Llegó al cenit, punto. Esto se podría haber solucionado. Se necesitan técnicos como los que había en la FIP, en la DGI estoy hablando, no me dedico a la aduana en este momento, y lamentablemente los que conocían habrían terminado con este desasosiego del contribuyente y el enloquecimiento de los contadores. Totalmente de acuerdo. Porque es tremendo que las reglamentaciones... Hay una norma sin reglamentación, no se puede trabajar. El buen contribuyente que se maneja solo, que puede ser un contador, y si no, los contadores, ¿qué le dicen a los clientes? Porque el contador queda mal. No, el contribuyente dice, el contador que tengo no sabe nada. Exactamente. Claro. Y los que no saben nada son los de la DGI. Han pasado casos prácticos, inversiones productivas, uno le hace... Al comienzo de todo este gobierno, Macri sacó toda una resolución, ley y reglamentación para inversiones productivas. Usted quiere presentar ante el Ministerio de Producción la inversión productiva y no se lo reciben. Por ende, seguí pagando impuestos, Gil. Y sin tomar ninguno de los beneficios. Exacto. De algo que era muy importante. Obvio, y se realizó. Claro, porque no es un impuesto, era un hecho de beneficio. Es una vergüenza. Como no se hicieron tampoco la reducción de los impuestos que había prometido al inicio de la campaña. Entonces, ¿quién le cree ahora al presidente? Nadie. Nada, lamentablemente. Justamente, este mes vencía ganancias, personas jurídicas, aplicativo, lo reforman, lo suben a la página, bajo el aplicativo y lo sacan al día siguiente porque no funciona bien. Pero no prueba nadie hace nada. Si hay todo un sistema, un área de técnica informática como para poderlo resolver. Lamentablemente... Tienen que prorroga como pasó, claro. Prorroga el vencimiento, prorroga la presentación de la declaración jurada por un problema de ellos propios.
Bueno, eso no se puede aceptar. Sobre todo con la calidad de la gente que se supone que está. Pero claro, en la cúpula han colocado cierta gente que ignora de la materia, ¿eh? Ignora de la Como a mí materia. me dijo un amigo que se llama Peña, aprovechen las vacaciones, muchachos. Todos se van de vacaciones, a ver si se ponen a laburar y hacen las cosas bien. Claro, o si no, que lo llamen a Grabois y que agarren unos cuantos técnicos. Claro, ¿sabes? de técnicos Y que los meta en la y se meten DGI. en la- Pero a todo esto, ¿cómo ayuda la DGI a la recesión, que es el otro problema que tiene la pyme? No, de ninguna manera, porque hay una cuestión. Debió haber cumplido, aunque sea medianamente, en este momento de recesión, la baja de los impuestos. La gente no puede pagar los proveedores de insumos, Sí, sí. no puede pagar a veces los salarios. Y entonces, ¿qué se hace? Se financia a través del no pago de impuestos a la FIP. Lo hace por necesidad. El día que le quieran hacer una penal tributaria a alguien por deuda avanzada, no estoy hablando de los AFER, de Cristóbal López. Cristóbal López, que apareció otra deuda. O Lázaro. No, Sí. no solamente de combustible, se quedaba con la plata de los aportes y contribuciones de todos los medios. Eso era un medio común, ¿eh? O sea, en todos los medios de los amigos, empresarios amigos K, ninguno pagaba aporte y Claro, contribuciones. bueno, Cristóbal López Ninguno. tenía 7, 8 medios, ¿no? Sí, de sí. todo, televisivos, No escritos. pagaba ningún aporte y contribución. El otro muchacho que también surgió, amigo, Sí, un nombre... Spolky. Spolky, junto con el muchacho que iba de Casa Mayor, claro, que lo conocemos por la Banucci, el marido de la Banucci, por el muchacho Garfunkel. Estos dos muchachos jamás pagaron aporte y contribuciones. No. En todo lo que tenían. O sea, era como un medio normal. Sí, no, él igual... Ahora eran grandes deudores y a ellos no les pasaba nada. No, lo que pasa es que ellos, ese dinero, por ejemplo, el caso de Garfunkel, que no sé, está fuera del país. Obvio. Lo invirtió en Banucci, no sé si tendrá algún emprendimiento. Y algún emprendimiento debe tener, algún emprendimiento debe tener. Esto lamentablemente desalienta y nos espera un año nuevo con muchas incertidumbres y con muchos temores. Ujú. Y con mucha gente, con muchos empresarios de muchos años que dicen, hasta acá llegó mi amor. Mi Por amor por supuesto. la patria, por el país, porque lo heredaron de los abuelos que vinieron de Italia, que vinieron de España, y lo siguieron los hijos, y lo siguieron los nietos. Y ahora dice, no, bueno, pero ahora se acabó, ahora, a otra cosa. Es lamentable, es doloroso. Es doloroso, y yo creo que, como para despedir el año con usted al lado, el gobierno estafó a los que lo pusieron a gobernar. Sí, y haciendo lo siguiente, se acabó la movilidad social ascendente, los únicos que son beneficiarios de la movilidad social ascendente son los piqueteros. Y algunos políticos, que aún siguen. No, a unos cuantos. Como dijo Lilita, que no quería, no se quiere ir de Cambiemos, pero la coalición cívica no son corruptos. Quiere decir que en otro lado sí hay. Ni más ni menos. Ay, Dios. Bueno, buen año para todos. Un año más con Economía Ahora, con esta dura lucha de país. Y por supuesto, el año que viene esperemos encontrarnos nuevamente. Un abrazo y muy buen año para todos. Por lo menos luchemos por eso.